Buenas, Ñero, les voy a hablar eh, sobre mi artículo de revisión bibliográfica, que es sobre la utilización de la labranza mínima en la agricultura de Colombia. A continuación les daré una breve introducción sobre lo que significa la labranza mínima. Esta significa la mínima manipulación que se hace en el suelo previo a la siembra de la semilla de un cultivo. Esta se recomienda cuando existe poca limitación físico-química y biológica en este. Y ahora vamos a hablar sobre lo que es, qué significa la labranza. Este sería un proceso dinámico que causa profundos cambios en las propiedades físicas del suelo, las cuales persisten por tiempo variable dependiendo del suelo y del clima y pueden afectar fuertemente a los cultivos. La labranza mínima eh, puede ser correctiva e involucra también el uso de algunos implementos de labranza, pero mínimamente, ¿verdad? No se usa como normalmente muchos agricultores lo usan, que prácticamente dejan el suelo puro polvito, propenso a la erosión. Eh, Al menos con la labranza mínima, al menos el 30% de los residuos de la cosecha anterior, del cultivo anterior, se dejan sobre la superficie, ¿verdad? Y estos actúan como un colchón para que no ocurra tanta erosión, puede ser erosión eólica o erosión hídrica. Bueno, ahora sí le vamos a empezar a hablar sobre algunos investigaciones o artículos de labranza mínima en Colombia, ¿verdad? Alrededor del 40% del territorio colombiano presenta erosión de muy ligera a muy severa. Y la zona andina es la más afectada con el 88% del área por erosión hídrica. En Colombia son muchos los errores que se cometen en el sector agropecuario por el uso inadecuado de las metodologías de labranza, generando erosión y detrimento de las propiedades físicas y químicas del suelo. ¿Qué pasa con estos errores? Básicamente la mayoría de las personas o de en la mayoría de las explotaciones se utiliza lo que es la labranza convencional, que esta lo que hace es que compacta demasiado el suelo y prácticamente dejan el suelo desnudo, ¿verdad? Propenso a la erosión y esto también afecta a lo que son la actividad microbiana en el suelo, afectando de así también la producción y la suelo. Algunos objetivos de la labranza mínima se realiza más que todo para disminuir la compactación, aumentar la velocidad de penetración del agua al suelo, ahorrar dinero por el menor uso de maquinaria y reducir las malezas anualmente. ¿Por qué ahorramos dinero por la labranza mínima? Básicamente es por esto que tenemos aquí, por el menor uso de maquinaria, pero también nos ahorramos dinero en, en el uso de agroquímicos. También aumentamos la velocidad de penetración del agua al suelo, ya que al dejar los residuos de las cosechas anteriores, estos actúan como un colchón y retienen la humedad también de las lluvias y así hacen que el suelo sea más húmedo y esté mejor protegido. También disminuimos la compactación, ¿verdad? Ya que el uso excesivo de estas maquinarias compactan el suelo, obtenemos lo que es el pie de arado y con esto también afectamos al cultivo, ¿verdad? Ya que el cultivo no tiene tanto espacio para el desarrollo radicular. Algunos resultados y discusiones, ¿verdad? De algunos artículos en Colombia, específicamente en Nariño, en el departamento de Nariño, en Colombia, ¿verdad? Eh, el sistema de labranza mínima reduce la temperatura del suelo
y especialmente en los primeros estados de crecimiento del cultivo, obteniendo la presencia de residuos sobre la superficie, la radiación solar. Esto tiene como consecuencia menor evaporación, mayor humedad gravimétrica, como les decía, por los residuos de cosecha anterior y la humedad aprovechable y menor requerimiento de riego también. Algunos efectos también sobre plagas. Esta presenta un efecto diferencial sobre la presencia de malezas, insectos y algunas enfermedades. Con relación a las malezas, su manejo puede resultar mucho más complicado de lo normal, ¿verdad? Esto, ya que si no tenemos el control adecuado, la disminución del número de operaciones con el tipo de implemento o de la siembra directa, eh, ya que con la labranza mínima dejamos el colchón de los residuos de la cosecha anterior, pero también quedan las malezas y con el conjunto de enfermedades que contraen las malezas y también las plagas que traen las malezas. Algunos resultados, ¿verdad?, sobre los costos, también la reducción de los costos, la reducción y o eliminación de las operaciones de labranza y las implicaciones favorables como la disminución en el número de deshierves, la reducción en la omisión del aporque debido al mejor anclaje de los cultivos en condiciones de siembra sin la labranza, disminuye los costos variables. Y también esto lo que hace es incrementa la rentabilidad de nuestro cultivo, nos mejora económicamente, ya que nos ahorramos ese dinero que utilizaríamos para la utilización de más maquinaria, nos ahorramos ese dinero y incrementamos nuestra ganancia. Y con respecto a las pérdidas de suelo y agua por escorrentía, el mayor contraste se presentó entre los sistemas de labranza que disturbaron el suelo y el de siembra directa. Esto indica que la reducción de labranza garantiza menor escorrentía y arrastre del suelo si no se disturba la capa superficial y los residuos vegetales permanecen sobre la superficie. Este dato se obtuvo de una investigación también en Nariño que compararon básicamente los tipos de labranza, ¿verdad? En este caso, la labranza mínima con la cero labranza o siembra directa. Ahora hablaremos sobre por qué es mejor la labranza mínima. Básicamente por lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Por acción del arado, el cespedón es invertido y desplazado lateralmente con mayor intensidad por el arado de vertedera en los terrenos con pendiente. El fenómeno anterior produce mezcla indiscriminada superficiales, modificación del perfil, alteración de las propiedades físico-químicas y biológicas y como consecuencia reducción en la capacidad productiva del suelo. Esto básicamente sería el por qué no utilizar la labranza convencional, ya que nos contrae todas estas consecuencias negativas en el suelo y en la productividad de nuestro cultivo también. La metodología que utilicé para este artículo, ¿verdad? Es revisar o recopilar diferentes fuentes, conocer artículos científicos de Colombia, siendo el departamento de Nariño en Colombia también el lugar con mayor número de investigaciones sobre la labranza mínima. Esta información la revisé detenidamente y posteriormente la seleccioné teniendo en cuenta los objetivos, ¿verdad?, de la revisión. Como conclusión, les podría decir que la labranza mínima nos ayuda a reducir la escorrentía y la erosión, ya sea erosión eólica o erosión hídrica. Más que todo la erosión eólica, ya que en estos lugares de Colombia eh, eh, se obtienen bastantes vientos, y ya que el suelo no pierde la capa superficial que la protege. También es importante para evitar un mayor pie de arado o compactación en el suelo, ayudando así a los cultivos a tener un mejor anclaje con unas raíces más desarrolladas. Las raíces obtienen un mayor espaciamiento y así pueden
desarrollarse de mejor manera y obtener todos los nutrientes que necesitan. Con la labranza mínima también incrementamos el contenido de humedad y la presencia de los microorganismos. Con esto reducimos el tiempo de riego, ya que al dejar los residuos de cosecha también eh, nos genera humedad en el suelo y también reducimos lo que es el riego, ¿verdad? Y la utilización de este tipo de labranza nos mejora la economía, ya que reducimos el número de pasadas del tractor. Esa sería la bibliografía que utilizamos en este artículo y muchas gracias por su atención.